Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 11 de diciembre del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar con nosotros de muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet de rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes informaciones que vamos a desarrollar la mañana de hoy. Por cierto, Radio Caracas Radio, justo este 11 de diciembre, cumple 90 años, se dice fácil. Un día como hoy, en 1930, bueno, comenzó transmisiones con el nombre de Broadcasting Caracas. Bueno, superando todos los obstáculos, seguimos adelante. Ha sido un reto y la estación, como ustedes saben, ha tenido que reinventarse luego de lo ocurrido en 2019, el cierre arbitrario de la estación y la salida de nuestra señal al aire. Sin embargo, continuamos conectados con ustedes a través de todas las plataformas digitales. De este tema y otros vamos a conversar ampliamente durante la mañana de hoy. Hay gran expectativa, porque además ya tenemos nuestro primer invitado vía Zoom. Hay gran expectativa con relación a este tema de la consulta popular que termina el 12 de diciembre, el alcance que esta iniciativa va a tener, al menos lo que ha planteado la Alternativa Democrática y la Asamblea Nacional luego de lo ocurrido el pasado 6 de diciembre y la reacción en cadena de la comunidad internacional. Por cierto, ayer el gobierno británico anunciaba sanción contra varios efectivos de la Fuerza Armada Nacional y de los cuerpos de seguridad de Estado por la violación sistemática de derechos humanos a nuestro país. Y es que no es cosa olvidada por la comunidad internacional lo que está ocurriendo en Venezuela. Y vamos a dedicar esta parte del programa a hablar acerca de estos 90 años. RCR sigue adelante. Nos acompaña Tinedo Guía, quien formó parte de esta casa. Él hoy es presidente del Colegio Nacional de Periodistas y le agradecemos profundamente recibir nuestra llamada. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gusto saludarte a ti, a tu equipo de trabajo y a toda la audiencia que nos sigue en esta mañanita tan bella, porque el cielo amaneció precioso, todo azulito. Así es. Y yo te pediría, tener una primera valoración acerca de, bueno, esta historia de RCR, estos 90 años, superando todos los obstáculos, como decíamos, en el marco de lo que está ocurriendo hoy día en nuestro país. Te escuchamos. Bueno, Radio Caracas Radio arranca en dictadura. Recibe en un gobierno autocrático, en un gobierno, si se quiere, militarista, o muy, digamos, con mano férrea, como dirigían al país en ese momento, con iniciativa de empresarios que veían en la comunicación un futuro promisor, un futuro inmediato, por cuanto ya no era de boca a boca, ni en pasquines, ni en pequeños boletines informativos, como se podía comunicar ya una ciudad que se manifestaba creciendo ya y con intenciones de un mundo mucho más allá del sistema rígido de gobierno centralista, de salir un poquito más allá con los estudiantes, aquellos que de la generación del 28 ya buscaban un camino democrático. Nace una empresa de mano de los Phelps, a quienes agradecemos tanto en la comunicación en nuestro país, y no solamente en el país, sino también en Latinoamérica. Nace Radio Caracas Radio. Nace como 1BC, Uno Broadcasting Caracas, porque así se llamaba. Nace del almacén americano, de donde traían equipos de radio, telefonía, etcétera, para disfrute de las personas. Y nace con una programación dedicada, de alguna manera, aparte del divertimento, a informar y a nutrir de conceptos nuevos a los venezolanos. Transcurrieron ya 90 años al día de hoy, y pensar que en ese transcurso ha ido naciendo también la industria de la televisión, la industria de la música con sonográfica, que también de alguna manera es hija de esta iniciativa de Radio Caracas Radio.
empresarios, profesionales, artistas muy queridos, por cierto, que están arraigados en el corazón de todos los venezolanos. Radio Caracas se ha manifestado como una de las emisoras pioneras, donde nace verdaderamente la Universidad de la Televisión en Venezuela, la Universidad de la Radio en Venezuela, con una escogencia particular de voces muy especiales, de voces muy respetadas y de aquellas primeras transmisiones que se hicieron, digamos, fuera de los estudios ya, tratando de llevar a nuestro amado país toda la información necesaria que requeriría una población en pleno crecimiento y en función de entender que la comunicación es necesaria y fundamental para que los países puedan crecer, las ciudades puedan expandirse y haya una nueva manera de entender que entre ciudadanos, ya que no podemos hablar en los 45 centímetros mínimos de persona a persona, podemos comunicarnos a través de la amplitud modulada con toda una república. Ahora, yo te pregunto, Tineo, como presidente del Colegio Nacional de Periodistas, porque lo dicho, Radio Caracas Radio sale el aire por una decisión arbitraria de, bueno, el régimen, de aquellos que forman parte del régimen venezolano en el año 2019, y lamentablemente no es el único medio de comunicación que ha sufrido una decisión de esta naturaleza. Yo te pediría un comentario al respecto. Hay aproximadamente 165 medios radioeléctricos, emisoras de radio que han sido cerradas, han salido del aire por la arbitrariedad y la cobardía de no enfrentar los comentarios con argumentos serios, siempre calificando o tratando de descalificar a quienes de alguna manera como periodistas o como comentaristas o medios de comunicación hacen una crítica al establishment, al gobierno que no ha cumplido realmente con las personas con las que debe cumplir, que no es otra cosa que el pueblo venezolano. Pues evidentemente la política aquella muy mala, por cierto, de los jóvenes, cuando decíamos algo pequeño, cállese la boca que usted no puede hablar, usted todavía no tiene, digamos, capacidad o condición para igualarse con los mayores, es la misma política que aplican para cerrarle la boca a los comentarios, los análisis que hacen expertos y conocedores de materia desde el punto de vista social, económico, de salud o simplemente de análisis, porque no solamente la crítica lleva a que las cosas cambien, sino que después de la crítica viene una propuesta para mejorar lo que se critica. De manera que es una cuestión arbitraria que trata de callarle la boca a todo el mundo, y esto es característico de los regímenes comunistas o totalitarios, en donde solamente hay una voz que se escucha, y esa voz evidentemente es la del Estado. Mal llamado Estado porque para que sea Estado necesita, digamos, territorio, población y autoridades, y la mayoría de las veces las decisiones las toman solamente las autoridades sin consultar a la gente y en este territorio. De manera que cuando se habla de una decisión de Estado, se está hablando de una decisión de gobierno, no decisión de Estado. Decisión de Estado sería una consulta como la que se está haciendo para que la gente diga que quiere o que no quiere. Finalmente, Tineo, ayer conversamos con Rafael Uzcategui del Programa Venezolano de Educación y Acción, y él expresaba su preocupación frente a lo que viene. Una vez se instale esta asamblea, bueno, hecha la medida con mayoría oficialista a partir de enero del próximo año, sobre todo tomando en cuenta las amenazas de aquellos que van a conformar ese parlamento contra organizaciones no gubernamentales y probablemente contra la disidencia en nuestro país, incluyendo, bueno, medios de comunicación y periodistas. Yo te pediría un comentario, es decir, ¿cuál es la expectativa en torno a este tema, tomando en consideración los antecedentes y lo que ha ocurrido hasta nuestros días? Te escuchamos. Bueno, ya tenemos una larga historia de eso y grandes dudas de que si eso realmente fue una votación válida. Hay expectativas donde se espera que la decisión del CNE haya sido ajustada a la votación que tomaron. Hay números que dicen que la votación fue de 2 millones y un poquito más de electores. Hay algo que hay que escuchar, aunque fue un sordo silencio. Más de 16 millones de venezolanos no acudieron a las urnas a expresar su opinión, no confiaban en las personas, los candidatos
a esta Asamblea Nacional. Yo no sé si tú conociste algún candidato más allá de los que tradicionalmente han aparecido en las promociones. No sé de qué manera han distribuido estos 277 candidatos con los que ahora cuenta. Aumentaron esos candidatos. No está en la Constitución el aumento de esos candidatos. Hay una gran cantidad, hay una gran expectativa con relación a qué es lo que va a pasar. Ya sabemos lo que ha pasado. Se han convertido en sectarios absolutos de imponer lo que a ellos se les ocurre que debe ser para la vida del venezolano. Se han copiado modelos, digamos, estatistas, modelos en los cuales solamente una autoridad, un comité central decide qué es lo que el venezolano va a vestir, va a comer. De hecho, las cajas en las cuales los alimentos le entregan a las personas, algunos muy pocos, por cierto, ya no es la gran cantidad de personas que lo reciben, que tienen que pagar, por cierto, que no es regalado, pues te ponen lo que consideran que tú debes comer. No hay una posibilidad de libertad de que tú escojas qué es lo que tú quieres. Así que esperemos cualquier cosa, pero estemos preparados para que el catarro no nos agarre sin pañuelo. Creo que el país ha hablado contundentemente con esta abstención muy fuerte, que ahora quieren disimular o maquillar o buscar la manera de decir que no fue tanto. Y hay una serie de personalidades que quedaron por fuera. Veremos si esas personalidades que quedaron por fuera forman ahora parte de esos 277 diputados que van a ir a la Asamblea Nacional. Yo sigo creyendo que los sistemas presidencialistas, los sistemas autocráticos, son sistemas que hay que abolir en los gobiernos latinoamericanos y dar oportunidad a que haya un gobierno mucho más plural, mucho más cercano a la gente, que haya una especie de parlamentarismo en el cual se manifiesten todas las tendencias políticas y en la cual podamos escoger un primer ministro o un presidente donde, si lo está haciendo mal, pues un voto negado no crea ningún trauma político en el país y puede cambiarse quien lo esté haciendo mal. Pero aquí parece que la situación es completamente distinta. Organizaciones partidistas que perdieron su legitimidad o su reconocimiento en sus tarjetas para ir a contiendas electorales, que han sido sacados de un solo paso por una decisión del TSJ. De manera que ha habido una gran agresión contra las organizaciones políticas y evidentemente esa nueva asamblea no será una representación genuina de la decisión del pueblo venezolano. Me preocupa mucho la arbitrariedad, la discrecionalidad, el número o el grupo de leyes que quieren imponer, porque debemos tomar en consideración que si no se llena realmente los requisitos importantes de los números o los porcentajes por los cuales son escogidos esos diputados, pues entonces tendremos una Asamblea Nacional irritada, sin representación verdaderamente popular y sin liderazgo en la comunidad venezolana. Tinedo Guido, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, quien formó parte de esta casa en RCR. Tenemos que ir a la pausa y nos vamos con la marcha 1C del maestro Carlos Bonet, con la cual iniciamos a diario nuestras transmisiones. Vamos a publicidad y ya venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan, y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y si algo ha hecho Radio Caracas Radio a lo largo de su historia es acompañar a los venezolanos en medio de las vicisitudes. En la actualidad, bueno, nos toca hablar de una emergencia humanitaria compleja que jamás imaginamos para nuestro país. Esto lo digo a título personal, que pasa por la dificultad para acceder a lo más básico, incluyendo la alimentación. Nos preocupa mucho lo que puede ocurrir, lo que está pasando hoy día. Una vez más, el director del Programa Mundial para la Alimentación de Naciones Unidas advertía sobre los efectos de la pandemia, y sobre todo en países como el nuestro, como Venezuela, que con otras naciones está en la lista de países que corren el riesgo de sufrir lamentablemente hambrunas. Una situación, insistimos, que no tiene razón de ser, porque no hemos atravesado una guerra, al menos recientemente, ni tampoco somos víctimas de una catástrofe natural. Llegamos aquí por decisión, bueno, de un grupo de personas, y vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo y lo que se puede hacer para hacerle frente a la crisis. Nos acompaña Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Una vez más, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, y por sobre todo, bueno, darte las gracias por escuchar pues la problemática del campo venezolano, que al mismo tiempo también repercute en el plato del ciudadano consumidor, ¿no? Yo creo que tú lo has dicho muy bien, organismos e instituciones internacionales, como la FAO, básicamente dentro de sus reuniones o dentro de sus acuerdos, han tratado de que la mayoría de los países dupliquen de aquí al año 2050 la producción de alimentos. En Venezuela no ha pasado así. Nosotros en 20 años hemos decaído el 60% de la carne y aproximadamente el 50% de la leche o de los lácteos, ¿no? Pero en cuanto a consumo, tenemos por supuesto consumos per cápita de 65 kilos de carne de las 4 especies que nosotros estamos acostumbrados culturalmente a comer, y hemos caído a números de 16 kilos de las 4 especies, en donde el mejor aporte lo hemos puesto nosotros, que somos los bovinos, en donde ponemos alrededor de 8 kilos. Yo creo que esos indicadores de alguna manera hablan muy claramente de que es casi inviable, imposible tener una adecuada alimentación con 16 kilos de carne al año, y que es casi inviable tener una buena alimentación adecuada con 35 litros de leche per cápita o en lácteos que tú puedas estar consumiendo al año. Yo creo que eso es preocupante, y que nosotros, teniendo las bondades de tener un país que puede no solamente saciar las necesidades que tiene el consumidor venezolano, sino también la oportunidad de poder vender y traer, por supuesto, divisas al país, engrandeciendo el Producto Interno Bruto, que bastante falta le hace en este momento a Venezuela, en vista de que nosotros teníamos solamente, en el momento de las malas políticas que se implementaron en Venezuela, alrededor de 9 millones de hectáreas produciendo alimentos, de las más de 25 millones de hectáreas que existen en Venezuela ávidas para producir alimentos. Entonces se implementó una nefasta ley de tierra, que lo único que tiene de alcance es que cambió totalmente el porcentaje de los productos nacionales en los anaqueles de los supermercados. Anteriormente teníamos 85-90% de los anaqueles de los supermercados eran hechos de productos hechos en Venezuela. Hoy es prácticamente al contrario, en donde tú entras, consigues productos más importados que nacionales, te cuesta conseguir productos nacionales, y
básicamente ese ha sido su mejor aporte de la ley de política de tierra, ¿no? Yo creo que la otra mala política implementada fueron las expropiaciones, que de alguna forma acabaron más de 4 millones de hectáreas que producían alimentos y tenían la capacidad de tener pues saciadas las necesidades en Venezuela. No era lo correcto, no era lo óptimo, pero teníamos la posibilidad de estar en muchísimas mejores condiciones que las que estamos ahora. Ahora, cuando nuestro invitado dice 16 kilos de carne, se refiere al consumo per cápita, ¿correcto? Sí, eso es correcto. 16 kilos de carne, pero estamos hablando de todas las especies. Estamos hablando de pescado, estamos hablando de aves, estamos hablando de cerdo y estamos hablando de res. Pero cuando habla la FAO, está hablando de 8 kilos, se refiere a 8 kilos, que es lo que está dando el mayor componente de proteína que tiene el país. Esos son básicamente los números. Pero te puedo decir cifras que también nos están preocupando, pero que al mismo tiempo nos llaman la atención. Hemos tenido este año un pequeño crecimiento en el rebaño en vista de que no hay poder adquisitivo y no se está vendiendo lo que hoy está produciendo en el país. O sea, teniendo la carne y la leche más económica de toda Latinoamérica, no hay poder adquisitivo para comprar el poco alimento que se encuentra en Venezuela hecho por los venezolanos. O sea, quiere decir que si mañana recobrara el poder adquisitivo el ciudadano consumidor venezolano, no hay carne ni leche para todos, pero esa incoherencia de alguna forma es la desestabilización que tiene hoy en día la economía en el país, que básicamente sus estamentos o sus bases fueron totalmente trastocadas. Y hoy estamos pagando muy caro básicamente lo que está pasando, hambre, miseria y de alguna forma indignación en los sectores, sobre todo los rurales, donde bueno, básicamente estamos viviendo para ver a ver si podemos comer un día a la vez. Ahora, yo tengo que preguntarle qué porcentaje del mercado o del consumo nacional consiguen cubrir ustedes con la producción en territorio venezolano ahora mismo, señor Chacín. Si tuviéramos hoy la necesidad de tener los requerimientos básicos que enumera la FAO, solamente tendríamos la posibilidad de poder alimentar el 40% del país con lo que se produce en Venezuela, habiendo poder adquisitivo para que pudieran ellos consumir lo básico, que es lo que dice la FAO, y el 35% en cuanto al lácteo. O sea, no estamos produciendo, es más, las exportaciones en este momento para poder subsistir y sobrevivir el sector económico, algo que suena totalmente incoherente y lo podemos discutir porque de alguna forma va a sonar antisonante, son casi que necesarias para poder sobrevivir y subsistir un sector. Como te dije, el rebaño más bien está aumentando porque no hay quien se lo coma en Venezuela, porque no hay poder adquisitivo para poder hacer, y estamos hablando del rebaño más económico de Latinoamérica, estamos hablando de 3-1, o sea, 1 kilo de carne en Venezuela cuesta 3 veces más en el vecino país de Colombia. Y los insumos que nosotros requerimos son los mismos insumos que requiere el productor agropecuario de Colombia. Y son dolarizados, inclusive son más costosos que en Colombia. Porque, de alguna manera, cuando traen los insumos, no solamente vienen por los canales regulares, sino que también vienen por los irregulares, y por supuesto hay que pagar todas las coimas que piden en cuanto punto de control existe para poder subsistir y sobrevivir los productores agropecuarios. Acordémonos de que aquí en Venezuela teníamos una empresa que nos dotaba prácticamente a todos los sectores de los más de 16 estados de producción agrícola y pecuaria, que se llamaba Agroisleña. Eso desapareció en una expropiación. Se implementó algo que se llama Agropatria, y que hoy prácticamente también se extinguió, y que de alguna manera esa industria, nosotros, la agroisleña, lo que anteriormente era agroisleña, nos proveía y nos daba crédito. Hoy por hoy tampoco hay créditos ni tampoco hay financiamiento en los bancos, totalmente estamos viviendo de nuestros hígados. Yo creo que eso es totalmente una visión errada de lo que debe ser una política de producción de alimentos, y por supuesto no hablemos de la inexistencia que hay de las instituciones bancarias, que básicamente lucen insípidas, extintas en este país. Así que
estamos en un cargo prácticamente de cultivo, en donde lo que sobrevive sobre las expensas del hombro de los que persisten en poder de alguna manera sobrevivir en Venezuela con sus negocios. Señor Chacín, tenemos que hacer una pausa para la policía. Le ruego permanezca unos minutos más. Nos interesa conocer la perspectiva en el corto y mediano plazo del sector que usted representa, sobre todo tomando en cuenta lo que ha dicho el director del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Él habla de una pandemia de hambre con efectos potencialmente más graves que la de COVID-19. Vamos a la pausa. Al resto venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando de esta parte del programa acerca de la situación de la producción de alimentos en nuestro país. Nos acompaña el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Yo les daba una inquietud acerca de las perspectivas en el corto y en el mediano plazo, señor Chacín, tomando en cuenta las advertencias que hacía hace algunos días el director del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas al momento de recibir el Premio Nobel de la Paz 2020. Él ha hablado de una pandemia de hambre con efectos potencialmente más graves que la de COVID-19. Lo escuchamos. Sí, yo creo que lo más destacado que podemos nosotros aportar a la pregunta es que nosotros tenemos la capacidad de poder hacer lo que necesitemos hacer en Venezuela para que la gente sobreviva y subsista con alimentos de primera calidad hechos en Venezuela. Eso está totalmente claro. Vale la pena destacar la responsabilidad que han tenido los productores agropecuarios de seguir, a pesar de la adversidad, produciendo alimentos. Eso quiere decir que ahí hay un compromiso. Ahora bien, necesitamos algunas herramientas que permitan seguir adelante y por lo menos reimpulsar la producción de alimentos en Venezuela, como por ejemplo una ley de política de protección a la actividad ganadera. Eso significa que nosotros tengamos estabilidad en el tema jurídico, tanto personal como jurídico, valga la redundancia, o sea, que nuestras tierras sean de nosotros y que haya una ley de tierra que apuntale, que impulse, no que de alguna forma atemorice y sea para de alguna manera irrumpir en los predios, como lo hacen y como lo han hecho y como lo están haciendo el INTI, debemos de denunciarlo por este mismo programa, en donde representantes del INTI están cobrando o tratando de extorsionar a productores agropecuarios, porque si no les hacen las inspecciones o le hacen un procedimiento administrativo. Eso está sucediendo en todos los estados del país que producen alimentos. Es una nueva forma de atentar contra la producción y contra la alimentación del venezolano. También, por supuesto, necesitamos financiamiento. No es que necesitamos un financiamiento para apuntalar las nuevas visiones de todos y cada uno, no, una ley de política, una política clara, coherente, que de alguna forma financie la producción de alimentos en el país, en vista de lo mal que hemos quedado todos los sectores agrícolas. El tema es cómo lo vamos a hacer. Y el tema también que nosotros estamos apuntando muchísimo y que creemos que es la punta del iceberg, pero que de alguna forma es lo más importante de esto,
es la dignificación del ciudadano venezolano, sobre todo del rural. No hay posibilidad de que los sectores económicos crezcan cuando el salario de los ciudadanos está totalmente deprimido, casi que inexistente. Y yo creo que allí nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo como venezolanos. Y por último, María Alejandra, deberían de darnos la posibilidad de que dejemos de pensar las ideologías que de alguna forma han enterrado las economías del mundo, y que creemos lo que tiene que haber para que nosotros podamos impulsar una nueva Venezuela. Todos queremos estar en una nueva Venezuela, todos queremos seguir aquí. Nuestro compromiso es seguir siendo productores agropecuarios del país. Tenemos la capacidad, como te dije, tenemos la tierra, tenemos profesionales, tenemos grandes universidades que pueden formar esos grandes profesionales. Lamentablemente no existe la conciencia política, y hemos tenido suerte políticamente para poder nosotros, con todas las bondades que le ha dotado Dios a esta tierra, de poder seguir adelante. Gracias, Armando Chacín, por atendernos, acompañarnos, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, presentando opinión, análisis y compartir información valiosa acerca del tema que desarrollamos en esta parte del programa. Nosotros se nos ha agotado el tiempo. Hoy, día de aniversario para Radio Caracas Radio, un gusto, un honor formar parte de este equipo que sigue adelante y que no se rinde. Nos despedimos, lo hacemos en nombre justamente de todo ese equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.